Bueno, hola a todos y hola Alejandra, ya nos Hola. saludamos, pero acá formalmente frente a la gente. Siempre a mí me gusta obviamente arrancar por lo biográfico y hay una cosa que un hijo de inmigrante tiene, que es no ser completamente de acá ni ser para nada de allá. Es como un no lugar, no sé si vos sentís lo mismo. Cuando hablo con algún hijo de inmigrante siempre esta cosa de tener un poquito de el lugar donde son los padres y no sentirse del todo de acá porque justamente algo de eso viene con uno, ¿no? Sí, es así. Es algo también muy argentino al mismo tiempo, no sentirse de acá, ¿no? Y creo que se profundiza más cuando es otra raza. Estoy escribiendo justo un breve ensayo para incluir en una antología de Gris Tormenta que se llama La lengua es un lugar. La lengua es un lugar. Ya está publicado, pero van a reeditar y van a incluir mi ensayito. Y ahí hablo de cómo se siente no hablar japonés. Porque yo no conozco, conozco palabras, pero no puedo hablar. Y, y escribiendo ese ensayo, eh, me acordaba de cuando era chica y en el colegio me hacían lo que ahora se llama bullying y, y- y que ahí mi perfecto español tampoco me servía para demostrar mi identidad. Entonces es muy como vos decís, que no, ni acá ni allá. Eso en japonés tiene un nombre, ¿no? Te escuché decir como, tiene una denominación el hijo del inmigrante. Tiene una denominación el hijo de un japonés con alguien de otra raza, que se usaba mucho para los hijos de japonesas con soldados americanos, que se decía en ese momento Ainoko, que es como hijo del amor. Pero, pero después empezó a tener algo como despectivo y ahora se dice Hafu, mitad. Hay una cosa que me impresionó de la historia de tu padre, es de por qué eligió venir acá y quedarse acá, que por un lado decía el arroz, que bueno, acá hay arroz y en Japón costaba que haya arroz, y el puente que está acá, en Figueroa Alcorta. No sé si no, me llamó mucho la atención porque estamos justo enfrente, o cerquita, Sí, ¿no? sí, me dijo distintos motivos. Dos que me repetía y a mí me encantaron es el puente. Literalmente le dije, ¿por qué te quedaste en Argentina? Y me dijo, por el puente que está frente a la Facultad de Derecho. Me dijo, es muy lindo. Vinimos varias veces y no encontramos el nombre de quien lo había hecho. Y porque una vez él fue a Bariloche y fue a un bosque y le dijeron que los árboles caídos no se retiraban. Y le encantó esa idea. Y- pero supongo que también se habrá quedado por otros motivos. Es que habrá un porqué, pero no lo sabremos, ¿no? Justamente lo del puente me interesaba. Hay un cuento que se llama justamente Arroz, que habla de esa vinculación con el padre y todas las preguntas que uno tiene y que a veces el tiempo las junta todas cuando eso se va como el agua en las manos, digo, ¿no? Y me impresionó mucho eso, todas las preguntas que uno tiene con los padres y que a veces los tiempos hacen que no hablemos y que hay un momento en que aparecen todas juntas, ¿no? Sí, y además, viste que hay muchas preguntas que uno no hace. Y no es porque tenga las respuestas, sino porque queda como ya anquilosado ese lugar, no se toca, no sé, por ejemplo, en la familia de mi mamá, es una familia, mis abuelos, gente muy gorila. Y, y decir la palabra Perón era en un momento como no se podía hablar y al mismo tiempo había como lugares tabúes, Perón y cómo se habían perdido unos campos.
Entonces nunca pregunté de eso. Por supuesto, eso trajo consecuencias como la siguiente generación, varios hijos muy peronistas. Hay una cosa también que buscando información me sorprendía de tu papá, que hablabas del diccionario. Que siempre anda con un libro y un diccionario y que decías que tenía mucho más lenguaje. ¿Tiene que ver eso con tu formación? Digo, que haya libros, que haya diccionarios. Tu mamá también, por un lado, muy lectora. ¿Eso te condicionó de alguna manera en terminar siendo una escritora? Sí, seguramente. Yo nunca vi a mi papá sin un diccionario y ahora tiene casi 95 y vive en mi casa. E igual lo veo todos los días con un diccionario. Tiene muchísimos diccionarios. Y cuando era chica, la casa en la que me crié tenía una habitación a la que llamábamos la biblioteca y tenía acceso, una cosa que decía siempre mi madre era libros lo que quieran, cuando queríamos, viste, cualquier antojo de chicos, libros lo que quieran. Y siempre leímos mucho, sí. Había mucha música también. Sí, porque había mucha avidez por la cultura, sobre todo había avidez por parte de mi papá por la cultura occidental. Entonces él quería leer todo, escuchar toda la música occidental y mi mamá por mostrarle. Entonces había como mucho intercambio. ¿Y a vos te dejó avidez por qué? ¿Cómo? ¿A vos te dejó avidez por qué? ¿Por la cultura oriental o la occidental? Esa formación. Qué interesante. Me dejó avidez por la cultura oriental, porque fue la pata que me faltó. Sí. En ese trabajo que hacen de traducción, me salto unos años, pero donde con tu papá se ponen a traducir, ya sabemos que tradujeron, pero me interesa ese laburo diario con él, de esas conversaciones, de cómo fue ese trabajo y esa relación de padre e hija para descubrir algo en lo que trabajaron ambos mucho tiempo, ¿no? Sí, igual nosotros ya trabajábamos juntos en otra actividad, en una actividad comercial, y, pero trabajar con el lenguaje y con cosas tan profundas como esas de las que habla la poesía fue diferente y muy intenso. Y ocurrió algo muy loco. Fueron 3 años, éramos 3 personas. Y me di cuenta ahí qué fácil es escribir, porque traducir es mucho más difícil, porque no podía hacer las versiones como a mí me parecía, sino que tenía que de algún modo transformarme en el autor al que estábamos traduciendo. Y nos pasó a los 3, nos fuimos como transformando, empezamos a ver bastante el mundo a través de los ojos de Akutagawa, era el autor, que es alguien muy atormentado, alguien sufriente. Entonces también nos resultó, fue un impacto en nuestras vidas. Y cuando terminamos el libro, cada uno íbamos a escribir una pequeña introducción. Y la primera que hicimos los 3 era muy parecida en un tono muy akutagawense. Entonces decidimos dejar pasar un tiempo para poder volver a ser quienes éramos y poder escribir de un modo más propio. Bueno, a un lector un poco los escritores lo van habitando, ¿no? Y después, bueno, va uno sacando de ahí. En esos primeros años, ¿quiénes te habitaron? ¿Quiénes fueron parte de esa transformación que fueron tomando en vos y empezaste a hablar a través de ellos también, ¿no? Bueno, te podría contestar muy Whitman, contengo multitudes, porque sí fui habitada por muchos, pero hay algunos que te dejan una huella más profunda, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando leí por primera vez a Borges. Estaba en el colegio y mi profesora de literatura habló de
distintos niveles de lectura. Y hasta ese momento yo sentía que tenía que la lectura era algo plano, y ahí empecé como a leer de otro modo. Después, otra lectura que me impactó mucho fue Clarice Lispector, pero ahí ya tenía como 20 años, 19, 20 años. Y me acuerdo que sentí como la libertad que ella tenía para escribir, porque por momentos es un disparate, escribe tal cual, fluye en su cabeza, y sentí que fluía de un modo, sobre todo cuando era más disparatado, fluía de un modo que iba al mismo ritmo que la mía, y eso me abrió una puerta también. A mí siempre me impresionan esas decisiones en la vida que parecen una decisión cotidiana, pero que te terminan cambiando la vida. Me refiero a cuando tu mamá te dice, anda a un taller, y te termina cambiando. Pero mi pregunta es, ¿por qué pensás que tu mamá te dijo anda a un taller y por qué te dijo anda a tal lugar específico? Porque de alguna manera te tocó eso y te transformó, ¿no? Sí, yo creo que cuando uno está como, no sé cuál es la palabra, como encaminado, está en el camino que tiene que estar, en el lugar que tiene que estar, todo ocurre de un modo fluido y fácil. Porque mi mamá justo estaba leyendo a Inés Fernández Moreno, y para mí fue muy importante que ella fuera la puerta de entrada a la escritura más formal, porque era muy amorosa, muy amable, muy cálida, y era justo lo que yo necesitaba en ese momento. Y si yo hubiese entrado por Abelardo Castillo, no hubiese durado un mes. Entonces fue medio una trampa. Entré por Inés Fernández Moreno y ella después me derivó a Abelardo. Me gustaría hacer doble clic en esas dos personas que te marcaron, porque te escuché mucho hablar de sus formas y abrazás las dos y las dos la disfrutaste y las dos te enseñaron mucho. En el caso de Inés, ¿qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que te quedó? Porque bueno, justamente son dos estilos muy diferentes, ¿no? En mí son complementarios, porque Inés tiene un modo muy amable y relajado de tomarse la escritura. Por ejemplo, no sé, tiene frases que me encantan. Una que la define, que es, dice, tuve una idea, qué fiaca. Como todo el trabajo que implica la escritura, pero dicho desde un lugar de mucho humor y muy ameno, no sé, todo es divertido con Inés. Y Abelardo es lo contrario, todo es trágico, es tremendo y hay que hacerlo hasta morir, y hay que sufrir en el medio. Él siempre decía, por ejemplo, detestaba, y él decía, sobre todo las mujeres dicen esto, que escriben porque les da placer. Decía, si les da placer, vayan a hacer otra cosa. Hagan una torta, hagan ikebana, pero había que sufrir. Entonces lo siento complementario eso. ¿Y a vos qué te da la escritura? ¿Te da placer? ¿Te Las da dos tormento? cosas, sí. Sufro y me divierto, sí. Hay dos cuestiones que tienen que ver con la literatura, con el leer y con el escribir, aquel que se dedica a escribir, y con los ámbitos, ¿no? Quiero que me describas dónde está tu biblioteca, y cómo es, y dónde te sentás a leer, cómo lees, tenés algún tipo de ritual. Sé que te gustan los rituales, pero creo que justamente con la escritura es como más difícil, ¿no? Sí. Mi biblioteca está, es difícil explicar. Yo construí mi casa, hice mi casa de cero y tenía una estructura en la cabeza que después me di cuenta de dónde la había sacado. Yo fui a un colegio católico en Belgrano
que había sido la casa del presidente Alvear y su amante del momento, que era Regina Pacini, una cantante de ópera, que en ese momento era como ser vedette, no sé. Y tenían como un hueco de doble altura, o sea, desde la planta de abajo se podía ver el techo del segundo piso y había un hueco y toda una baranda hacia alrededor. Entonces yo quería que mi biblioteca estuviera en un espacio así, como un espacio, como una especie de pasillo que daba un hueco. Y hice eso. Y mi biblioteca es como un pasillo de un solo lado. Es un lugar como de difícil acceso porque podés acceder por un solo lado y no vas a ningún lado más que a la biblioteca. Y el lugar para escribir, hasta hace poco no tenía lugar para escribir. Tenía puse un escritorio en mi... Hasta hace unos años escribía en la mesa del comedor. Después puse un escritorio en mi habitación. Y ahora pasó algo que me resulta gráfico. Pensé, quiero tener un lugar que sea solo para escribir, porque ya lo amerita en mi vida. Pero no tengo posibilidad de hacer más ambientes en la casa. Estaba viendo cómo dividir algo, pero era muy estrambótico. Y me di cuenta que tengo un vestidor. Y que yo la verdad no necesito un vestidor. No soy Mirta Legrand, no tengo mucha ropa. Tengo un vestidor ahí casi en desuso. Entonces había pensado poner el escritorio ahí. Y después me di cuenta que voy a hacer al revés. Estoy haciendo ahora. Voy a poner mi cama en el vestidor y mi habitación, que es grande, va a ser el lugar para escribir. Pero me parece muy gráfico de cómo fue cambiando el espacio que tiene en mí la escritura. Desde nada, de escribir en la mesa del comedor, a pretujarme en el cuarto, a decir, bueno, lo meto en el placar y a decir, no, en el lugar más lindo y más importante va a estar mi escritorio. ¿Y dónde escribís mentalmente? Todo el tiempo estoy escribiendo, todo el tiempo literalmente. Cosa que no es muy recomendable para la vida cotidiana, ¿no? En una época escribía, esto no hay que decirlo, pero hasta en los semáforos. Literalmente escribía, me ponía así y escribía. ¿Tenés algún cuento que recuerdes de dónde apareció, dónde lo escribiste mentalmente? Que lo tengas bien gráfico. Es que estoy todo el tiempo con la cabeza medio escribiendo. Una vez que, salvo, hay momentos en que todavía no elegí cuál de todos los cuentos que tengo como abiertos voy a agarrar. Una vez que agarro uno, está conmigo todo el tiempo. Lo llevo... Vos te callás 2 minutos y yo voy a estar pensando... Estoy todo el tiempo pensando. ¿Cómo es la imagen? ¿Es un texto o son imágenes que te van apareciendo? ¿Cómo se escribe mentalmente? Es raro eso, porque a veces es en palabras. Una vez había ido al taller de Abelardo, me había olvidado el texto y lo dije. Y Abelardo habló de eso, de pensar los textos en palabras o en imágenes. Ese yo lo había pensado en palabras, ya lo tenía escrito palabra por palabra en la cabeza. Otras veces son como imágenes, algunas veces muy claras y otras veces medio borrosas, pero lo suficientemente sólidas como para que yo igual me siente a describir lo que estoy viendo, aunque sea borroso. Está la famosa anécdota que empezás a escribir por ese concurso del supermercado
Lo que yo quiero saber, porque creo haber entendido que lo escribiste ahí en el supermercado y lo entregaste. ¿Fue así? No lo pude entregar porque la cajera no estaba para recibir cuentos. Pero sí. Pero mi pregunta es esa, ¿dónde lo escribiste y qué escribiste, qué le entregaste? Pero siempre tengo también algún cuaderno, sobre todo en esa época. Siempre tengo algo encima para escribir. Porque me interesaba la imagen de alguien en un supermercado escribiendo. Y digo, ¿cómo se inspira uno en un supermercado que escribe la salsa de tomate? No, pero no, porque no era realmente un cuento. Era un primer párrafo que era malísimo, pero malísimo. Entonces yo escribí, no sé, serán 2 o 3 párrafos más que también eran malísimos. O sea, no requería una gran introspección, una idea profunda. Escribí una pavada. Y era fue muy fácil, no tenía que estar concentrada ni nada. Decía algo así como, los rayos del sol penetran por la ventana, iluminan las flores del acolchado. Toc, toc, alguien llama a la puerta. Señora, una carta para usted. Era como... Entonces yo escribí, justo había escuchado en un programa de radio, un día antes o algo así, porque lo tenía en la cabeza fresco, alguien que decía, no, la típica composición que te hacen hacer cuando sos chiquito en el colegio, carta a mí mismo, adulto. Y me acuerdo que me llamó la atención porque dije, yo no escribí esa, no me hicieron hacer esa composición. Entonces enseguida se linkeó con eso y escribí que esta mujer recibía la carta que se había escrito a sí misma cuando era chiquita. Y decía, eran cosas como cliché, no era un gran texto. Pero ganó. Pero ganó porque era lo que querían. Recién, bueno, cuando hablabas de esto, de tener algo que escuchás en la radio, te queda y eso va después en la escritura. No sé, hay una frase que, corregime si la digo mal, pero que decía tu papá que como tenías unos ojos que comían el mundo. Y digo, estás como con esa mirada todo el tiempo de cazador o te llega a vos y se queda tanto que no te lo puedes sacar. Qué bueno, me quedé pensando, ¿de dónde sacaste eso? Porque yo creo que no lo escribí. Lo pensé, se pasó en mi vida, pero... Soy loco. Como un algoritmo que sé lo que pensás. Sí, porque eso lo tengo para escribirlo, pero todavía no lo escribí. Bueno, sumame como autor. Sí, una vez estábamos mi hermano, mi papá y yo, y siempre yo me creí la más japonesa de los dos. Y mi papá dijo, no, tus ojos no son japoneses. Y yo le dije, ¿por qué? Tipo, sí. Y me dijo, no, porque los ojos japoneses son más mansos, más tranquilos, y tus ojos están siempre así, queriendo agarrar todo del mundo. Y me llamó mucho la atención. Pero sí, estoy siempre en un estado poroso, digamos, permeable. ¿Y hay un momento o es todo el tiempo? Digo, a veces hay, bueno, esta cosa medio romántica de la noche, la escritura. ¿Hay momentos del día o situaciones o es algo permanente? Es que yo tengo que hacer un esfuerzo para no estar en ese estado, porque, por ejemplo, en mi trabajo anterior, una cabeza poética y que está mirando el universo no sirve, o para llevar una casa, por ejemplo. Yo todo el tiempo tengo que estar haciendo un esfuerzo para que no se me vaya la cabeza a otro lado, para no, como se dice ahora, colgar, viendo cómo brilla la copa, y podría pasar esto, y él cómo será su vida, y ver un gesto tuyo, no, tengo que pensar, no, estoy en el Malva, estoy hablando, hay un montón de gente escuchando, tengo que
tengo que concentrarme. El esfuerzo está en venir a la vida más común y no en ir a la otra. Bueno, yo me colgué pensando en la copa. La escritura es una forma de eso, llevarlo y tatuarlo, digamos, para que no quede ahí en ese aire. Sí, la escritura sí es como un modo de hacer de esa mirada algo útil. Y también hay una frase que a mí me encanta de John Fante que dice: mi dolor dará frutos. No solo de la mirada, sino muchas cosas que me son más difíciles de sobrellevar en la vida, las traigo para el lado de la escritura y las puedo transformar en algo bueno. Siempre cuando leo algo tuyo está esta cosa de la síntesis, ¿no? De trabajar y sacar hasta que quede la pulpa, lo que importa. Y siempre también te dicen, che, bueno, escribís cada 4 años, te tomás tu tiempo. Ese trayecto entre obra y obra y ese sacar, ¿es realmente tedioso, es largo o es algo que va madurando con el tiempo o es un laburo arduo de día a día y de comprometerse mucho? No creo que sea arduo en el sentido de esfuerzo, como por ejemplo, no se puede comparar con lo que hace un atleta, no sé, que es claro esfuerzo. Acá se parece más a buscar algo. Entonces, la disciplina está tal vez en continuar con la búsqueda más allá de los momentos de frustración, pero es algo que se va haciendo casi solo. Uno se tiene que prestar a ese juego, se tiene que poner en cierto estado y dejar que ocurra. Eso más que nada es, dejar que ocurra. Lo digo también por los momentos en los que vivimos, ¿no? Como vivimos como en un mundo de constante ansiedad y pareciera cuando uno te lee que hay mucha paciencia, como que hay como mucha paciencia en llegar al lugar que llegás y casi un laburo de relojería, orfebrería para que cada palabra o cada frase tenga la potencia que al lector, y esto le corresponde más a uno, es que le impacte diciendo, uy, todo lo que hubo acá para llegar a esto, ¿no? ¿Sos alguien muy paciente? Sí, en general sí. Pero para que no suene como algo autoelogio, la paciencia es algo que también fuera de medida se puede tornar algo negativo. Quiero decir, soy por momentos excesivamente paciente. Por ejemplo, esto del ritmo de 4 años. Desde el punto de vista económico o de la productividad no es un gran ritmo. Pero bueno, a mí me gusta esperar que esté como tenga que estar. Siempre, bueno, recién cuando nos presentaban te hablaban de lo largo de los títulos, los textos cortos y los títulos largos. Y siempre te dicen que son como unos haikus. Pero por lo que leí, son títulos que están ahí y que en el primer caso Abelardo lo saca y en otros lados vos terminas viéndolo. ¿Por qué esa selección o por qué te gustan ese tipo de títulos? Bueno, como vos bien dijiste, el primero lo sacó Abelardo. Y para mí que mi maestro me habilitara, porque yo le dije, no es muy largo, y me dijo, no importa, eso para mí es como palabra sagrada ya, no importa si es largo. Si después venían 10 editores y me decían es largo, yo con Abelardo atrás iba a decir, no importa. Me da como un convencimiento interno. Y después, cómo se hicieron los otros, es como entrar en un... como si se hubiesen formado unas reglas que quedan implícitas, pero son sólidas igual. Entonces las pude seguir muy fácilmente. Y después solo se trataba de tomar, así como el momento en el que
la narradora del cuento Partir dice, los árboles caídos también son el bosque, es un momento muy importante en el libro en general. Y lo mismo con la que está construyendo una casa y espera a ver cómo cambia la luz y qué va a hacer con su vida. Es un momento importante en el libro, y mucho más la paciencia del agua, que es en el cuento más power de la paciencia del agua, cuando una mujer está como tratando de lidiar con una relación difícil, con los costados filosos de una relación difícil, y decide como con paciencia pulirlos. De nuevo, es casi dejar que ocurra, sin intervenir mucho. Me impactó que te diste cuenta de los títulos previo a una charla, que estabas en una plaza y ves como una batalla de gallos de dos chicos que rapean y se enfrentan. ¿Qué te diste cuenta ahí? Me gusta que lo cuentes porque como Sí, que te nace después esa idea, ¿no? Sí, como lo que hablábamos antes de que está bueno intercambiar con gente de distintas áreas, ¿no? Había ido a un festival de poesía en Río Cuarto. No conocía Río Cuarto, tenía que estar, no sé, en un horario, no sé, a las 6 en un lugar, y llegué antes de las 5. Y me fui a una plaza y había una riña de gallos, que son los chicos que ponen un equipo de música con una base y van, no sé, rapeando, trapeando, o no sé el término exacto, pero que entran en un ritmo y improvisan y se desafían, y es muy claro ver que están realmente improvisando. Se ganaban zapatillas, habían puesto unas zapatillas ahí y iban ganando zapatillas. Y después de estar una hora así, yo también había entrado en el ritmo, y de hecho quería entrar a decir alguna cosa porque Abelardo nos contaba que la poesía épica tiene esto de la métrica y las rimas para ayudar a la memoria. Enseguida es como que engancha con algún mecanismo que hace que sea relativamente fácil o menos difícil de lo que parece. Por supuesto no me dejaron entrar, pero un mecanismo parecido fue el que me hizo escribir los 3 títulos con la misma métrica y cortando en la misma estrofa, ¿no? Recién hablabas de la poesía y hablas esto de la jerarquía de la literatura y cómo pones a la poesía allá arriba. ¿Te vas a animar? ¿Te animaste y no querés mostrar? ¿O siento como que hay, no diría miedo, pero como sí mucho respeto, ¿no? A entrar en la poesía? Sí, por ahora yo entro del modo que puedo, ¿no? Como que voy, yo digo siempre merodeando, o comparo ese miedo con el que te da el mar, ¿viste? Yo no soy una gran nadadora, entonces voy como tanteando a ver hasta dónde puedo llegar. Con la poesía pasa algo parecido, yo entro hasta donde puedo. No me gustaría nada escribir una poesía que yo considere mala o de la que me pueda arrepentir. Entonces hago igual que con el mar, voy entrando, meto un poco de lo que puedo de poesía en mi prosa y voy viendo, ya llegará. También hablabas de escribir para chicos, por lo infantil. Y ahí me llamó la atención por qué le tenés también tanto respeto. Porque para mí, Es si otro mar. hacemos una... Sí, pero es que en la cumbre para mí está la poesía, y en el segundo escalón, literatura para niños. Me da mucha pena lo que pasa ahora con la literatura para chicos en general. Para mí los niños son como lo más cercano a un dios. Son mentes que están todavía no poluidas, tienen las preguntas esenciales
a mano, están concentrados en lo que hay que concentrarse. Y por eso me inspiran mucho respeto. Tampoco no me gustaría escribir cualquier cosa para niños. Hablabas de Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en tu literatura, en tu escritura? Para mí no se puede separar mucho la literatura, la escritura de la vida. Entonces, ¿qué lugar ocupa? Es un lugar, igual que la escritura, un lugar de búsqueda. Y va cambiando de forma y a veces está más cerca, más lejos, bueno, pero hay que ir buscando. ¿Tu formación influyó en esa mirada, esto de ir a un colegio católico? Bueno, viste que a uno le quedan esas cosas, ¿no? De cómo lo formaron cuando eran chico y de lo que tenía que leer y lo que tenía que hacer. Hoy es un poco más relajado, pero antes quizás era eso mucho más profundo, ¿no? O calaba más profundo. Sí. Yo me acuerdo, era un colegio católico bastante, no era de los más cerrados, pero muy católico. Y me acuerdo que en ese momento la mirada de mi papá me espantaba. Yo que tenía esa educación en el colegio como muy dogmática, las cosas son así y no se cuestiona. Entonces mi papá, por ejemplo, decía cosas como, decía algo del cristianismo y yo le decía, no, porque Jesús tal cosa. Y me decía, no, a mí Jesús me cae muy bien. Y yo decía, no se puede decir que te cae, no te cae Jesús, vos no podés decir así. ¿Por qué? Me decía mi papá. No sé, pero no se dice así. ¿Por qué Jesús? Claro, no se habla así de Jesús. O cosas como, me acuerdo una vez que me dijo, sí, hay que hacer el bien al vecino. Yo le dije, al vecino no, yo era muy chiquita, ¿no? Al vecino no, al prójimo. Y mi papá me decía, prójimo viene de próximo, próximo es el vecino. Y cosas así que eran como más reales, Lo digamos, que es tener un diccionario al lado, ¿no? Sí. Sí, pero al mismo tiempo hacía más real la religión, porque para mí el prójimo no era nadie. Y en cambio el vecino era alguien concreto con quien yo me tenía que portar bien. Entonces algo de esa mirada como que interpela, la empecé a ver en mi papá. En ese momento yo la rechazaba, después la fui asimilando. Bueno, hablábamos de tu papá y cómo influyó en tu literatura. ¿Cómo influye un hijo en lo que uno escribe? A mí creo que de algún modo me habilitó, porque coincidió cuando yo empecé a escribir eso del supermercado, todo eso, fue cuando él tenía 1 año. Y creo que él viste que los hijos como que de algún modo te apuran los tiempos, te marcan los tiempos. Entonces, escribir evidentemente era algo que yo tenía que hacer y él me fue marcando el tiempo. Y cuando él era chiquito y yo iba al taller de Abelardo, yo lo dejaba en la casa de mis padres y lo pasaba a buscar a veces a las 4 de la mañana. Y lo sacaba, lo traía dormido y lo ponía en la cama, no sé, en horarios que no correspondía. Y en algún momento yo le dije, voy a dejar de ir al taller de Abelardo. Él lo adoraba a Abelardo. Y era muy chiquitito y me dijo, no, por favor, seguí yendo. Y me había habilitado cuando nació y me confirmó la habilitación cuando tendría, no sé, 6, 7 años. ¿Lee lo que escribís? ¿Se lo das para leer? Sí, lo lee, pobre, se lo dieron en el colegio. Ay, contame todo, quiero esa escena. Y es raro que te hagan leer a tu mamá en el colegio y que te hagan hacer un trabajo. Y me invitaron al colegio
y él se sentó último, pero tenía como una actitud medio ambivalente, como orgulloso, pero se hacía el que hacía lío desde atrás. ¿Sí? Hablas que, bueno, en tu libro también está mucho el punto de vista, ¿no? Hay un cuento que creo que la garza es que no soy yo, no es yo soy Leiva, pero no soy ese Leiva, pero digo, está Leiva, está Jauregui, y hay esto, ¿no? Ver lo mismo de distintos lugares. ¿Por qué trabajás mucho el punto de vista? ¿Por qué te interesa tanto como la mirada distinta en una misma situación de todos los personajes? Es que para mí la mirada es esencial, la mirada es la que construye todo. Sabemos ya que es toda una especie de ilusión, nosotros lo cargamos de distintos sentidos. Y ese específicamente, venía de leer Sándor Márai. Sándor Márai juega mucho con los puntos de vista, ¿no? Y quería escribir, ese fue el único cuento que pensé desde la estructura, desde algo formal, digamos, no algo esencial. Entonces se me ocurrió el cuento de la garza, un típico triángulo amoroso, ¿no? Pero me pasó algo raro, que es que Leiva vino con Jáuregui pegado y que era de algún modo era su otro amor. Y como estaba yo tan atenta a la estructura, que fuera un juego de tres, no me entraba Jáuregui. Entonces le tuve que hacer un cuento aparte y a partir de eso empecé a pensar hacer toda una especie de Winesburg, Ohio, varias historias que se entretejen y forman algo más grande, ¿no? O sea, ¿hay más historias no publicadas de ellos? Sí, hay varias. ¿Qué temas te obsesionan a la hora de escribir? El tiempo. Borges decía que es el único tema. Y los vínculos. Creo que esos dos. ¿Y la finitud? Tienen que ver con el tiempo. ¿Estás trabajando una novela? ¿Es lo próximo? Estaba escribiendo una novela que me pasé el 2020, me traje a mis padres a mi casa. ¿Se acuerdan que estábamos todos encerrados? Y me la pasé viendo películas japonesas viejas con mi papá, pero muy viejas. Lo más nuevo que vimos era Kurosawa. Después veíamos películas mudas, películas que le falta un pedazo y pone una placa que te explica, ¿no? El protagonista le pasó esto y lo otro. Y mientras conversábamos, entonces empecé a escribir una novela sobre eso, intercalando los argumentos o las escenas que me interesaban de las películas con lo que conversábamos. Entonces iba a ir contando cuestiones japonesas porque en general eran de samuráis, tipo westerns japoneses, y que me encantan. Y después se me fue escribiendo sola otra cosa. No sé, se me fue imponiendo eso que te decía de dejar que ocurra. Bueno, y cuando me di cuenta tenía más escrito de la otra que no me había dado cuenta que estaba escribiendo que de la que yo creía que estaba escribiendo. Así que tengo esas dos cosas en marcha. Hay un concepto que me gusta mucho, que hablas de los huecos, de cuando vas escribiendo que ves huecos y después vas a llenarlos. Ese hueco que ves, ¿ya ves con qué tenés que llenarlo? ¿O es el trabajo de decir, tengo que unir esto con esto porque este agujero está acá y me molesta? Es que es solo mirar, en general eso ocurre cuando estás armando el libro, porque yo escribo de a cuentos. Después cuando armo un libro tengo que como
ensamblar esas piezas y darles una forma. Entonces el hueco que queda es muy clara la forma que tiene. Que no se puede pisar con este o con el otro, que tiene que, como vos decís, unir dos puntos. Y esta es lo mágico, siempre es un hueco para el que yo ya tenía pensado un cuento que todavía no había escrito, donde una idea que tenía encaja perfecto ahí. Otro de los temas que también se repite tiene que ver con los animales. Sé que también diste un taller de lectura sobre perros y hay una frase que me encantó mucho que es que un perro o el perro o tu perro es un lugar. ¿Por qué esa fascinación con los perros? ¿Tuviste uno? ¿Tuviste varios? ¿Hay una historia detrás? Sí, siempre tuve perro. Perro y gato siempre. Si pudiese tendría, no sé, vacas, caballos, pero mi casa entra un perro y un gato. Y de nuevo el diccionario, porque busqué la palabra perro y no es para nada adecuada, dice persona vil. No estaba para nada de acuerdo con el diccionario. Y buscando así encontré que lugar encaja más con perro. Y por eso le puse lugares buenos al cuento. Pero sí, en el diccionario pasan cosas. Discutir con el diccionario es interesante a veces. Tengo que hacerte la última pregunta y quiero saber si esa novela ya tiene título, si ese título es largo o tenés que ir a batallar a una competencia de rap para que aparezca. Creo el nombre de la carpeta es La luz de la luna es del sol. Porque quiero hablar de esto, de los vínculos o en contra de esta idea que hay ahora de la meritocracia, que no me gusta nada. La idea de que nadie hace nada solo, que todo es resultado de la convivencia, de que somos una parte de algo, no los hombres, no el ombligo del mundo. Alejandra, muchas gracias. Les pido un fuerte aplauso para Alejandra Canilla.